Amén. Te agradecemos, Padre, por esta tarde. Amén. Gracias que podemos compartir tu palabra. Sí. Bendito sea tu nombre. Amén. Te rogamos, alumbre nuestro entendimiento. Sí, sí. Tengas misericordia de todos nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén. Ayúdanos a poder entrar en eso. Sí. Te rogamos a ti. Amén. Gracias que tú eres nuestro Dios. Gracias. Alabado seas. Amén. Gracias, Padre. Amén. Compartimos hace algunas semanas una parte de la jornada del pueblo de Israel, números 33. Vamos a volver a leer este versículo para saber dónde nos encontramos. Números 33, versículo 36. Dice: salieron de Ezión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cádiz. Este es el lugar que habíamos compartido la última reunión que tuvimos acerca del pueblo de Israel, que es en este lugar Cádiz. Y entre otras cosas, lo que siempre compartimos es la importancia de cada lugar en la que el pueblo de Israel pasó, el significado de los lugares, que siempre tuvo que ver con la experiencia del pueblo de Israel. Y en este caso, la vez anterior habíamos visto, entre otras cosas, la experiencia de Moisés, que habla de la experiencia de los líderes en las distintas congregaciones o iglesias, que necesariamente tienen, podemos decir, la misión de parte de Dios de poder orientar a los hermanos para entrar en la buena tierra. Esto es, poder llevar a todos los hermanos a la plenitud de lo que es el Señor Jesús. Él es la buena tierra. Él es verdaderamente rico. Pero de todas formas, hermanos, este lugar que dijimos Cádiz, nosotros lo leímos a 100 números, pero vieron que hay lugares que en el Antiguo Testamento, en alguna ocasión, tenían dos nombres o cambiaban de nombre. Y vamos a leer Génesis 14:7, porque uno de los nombres de la ciudad de Cádiz, en Génesis 7, tiene otra manera de llamarse. Génesis 14:7. Sencillamente para ver cómo es el nombre antiguo o anterior. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cádiz, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasezón-Tamar. Entonces este versículo nos dice que, por supuesto, todo digamos desde el versículo 1 habla de una guerra entre distintos reyes, pero lo que queremos ver es que este lugar Cádiz, dice el 7, y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cádiz. Antes de llamarse Cádiz, como nosotros lo vemos ahora, tuvo otro nombre anterior. Ya en la época de Abraham, dice, el nombre era En-Mispat. Bueno, ahí lo tienen ustedes, que es En-Mispat. Y ese lugar es significativo porque está relacionado con este lugar Cádiz. En la vez anterior que compartimos, nosotros dijimos que Cádiz significa santidad. Y está tan relacionado con el nombre anterior que este lugar, En-Mispat, significa juicio, o fuente de juicio, o manantial de juicio. Pero evidentemente, hermanos, este lugar está mostrando que es un lugar en donde Dios ejecuta juicio. Y Cádiz, por otra parte, está mostrando que es un lugar donde Dios manifiesta también su santidad. Por eso vimos la experiencia de Moisés, en un lugar donde Moisés, Dios le dice que no creyó a la palabra de Dios, que no glorificó a Dios delante del pueblo. Por lo tanto, Dios ejecutó su juicio
sobre Moisés, y también manifestó su santidad. Y él dijo que él fue glorificado por el pueblo. Entonces, está muy relacionado estos nombres por esa, podríamos decir, sencilla o no tan sencilla razón de que uno significa santidad y el otro significa juicio. Y esto está relacionado en la persona de Dios, porque sabemos que Él es santo, y que no tiene ninguna relación ni jamás apaña de ninguna manera el pecado. Dice que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Entonces, el Señor no se hace compañero del pecado, Él es santo, pero por causa de su santidad, Él también hace juicio. Podemos decir, omite juicio o manifiesta juicio. Entonces, en este caso, una de las experiencias que tuvo el pueblo es que vio a Dios manifestándose con su juicio, no específicamente o directamente con el pueblo, sino en este caso con Moisés. Pero también vimos que en ocasiones anteriores Dios también ejerció juicio con otras personas, incluso con parte del pueblo. Y la primera generación que salió de Egipto, mucha de esa generación fue o murió bajo el juicio de Dios. Dios permitió que mucha parte de esa generación que salió muriera en distintas ocasiones hasta que llegó a morir toda esa generación. Excepto, sabemos, Caleb y Josué, pero murió toda esa generación. Y esto tiene que ver con que todo lo que es viejo tiene que morir. Y sabemos que lo que es viejo es nuestra propia naturaleza caída. Y aunque uno podría decir la muerte pareciera que no es nunca agradable, de todas formas, si no hay muerte, no hay algo nuevo. Por eso es tan necesario que nuestra naturaleza muera, no a medias, no una parte, sino completamente. Y varias veces he compartido, hay una frase que utiliza Pablo en una de sus cartas, y él dice, os aseguro, hermanos, que cada día muere. Él tenía como un ejercicio en sí mismo ir todos los días a la cruz, morir todos los días por causa del Señor. Y él está hablando, no, por supuesto, de su cuerpo físico, no, él está hablando de su naturaleza caída. Él todos los días moría. Y eso es un ejercicio que nosotros también necesitamos hacer. Todos los días necesitamos morir a nuestra naturaleza caída. Es la única manera que puede surgir algo nuevo en nosotros. Que el Señor vaya creciendo y que nosotros vayamos menguando. Y la única manera es que lo nuestro vaya muriendo. Para que también, como vimos, se pueda levantar lo que en nosotros sería la nueva generación, que es el Señor, y Él es nuevo. Él es la nueva generación que se levantó en el desierto para que ellos pudiesen entrar a la buena tierra. Y esta era la segunda vez que el pueblo pasaba por ese lugar. Dijimos que anduvo muchos años dando vuelta alrededor del monte de Seir, muchos años. Tantos años que en alguna ocasión pasó, como en este caso, por el mismo lugar, porque ya había pasado por Cádiz. Pero en la ocasión anterior, estando todavía la antigua generación, Dios les había dicho que vayan y posean la tierra, pero ellos no creyeron a la palabra de Dios. Y si volvemos un poco atrás con el compartir anterior de varias semanas atrás, o varios meses atrás, ellos no creyeron, tuvieron temor, podemos decir, no se animaron, no dieron el paso, y por lo tanto estuvieron otra vez dando vueltas. Pero sí, el Señor quería que ellos avanzaran, pero recordamos que había algunos lugares como Ritma, otro lugar que se llamó Rimón Pérez, nombre de lugares que ya compartimos hace meses tal vez. Pero esto significaba que Dios quería llevar al pueblo y el pueblo, por incredulidad, no se animaba a avanzar. Hermanos, esto es lo que muchas veces nos pasa, puede pasarnos, que el Señor nos quiere que nosotros avancemos, nos anima a avanzar, nos alienta nos orienta también para que avancemos, para que sigamos buscándolo a Él.
para que busquemos más de su persona. Pero muchas veces nosotros también somos incrédulos. También somos temerosos por causa de nuestra naturaleza. No nos animamos a avanzar en el Señor. Y en otras palabras, también somos incrédulos, como lo fue el pueblo de Israel. Entonces, uno de los, podemos decir, de los puntos tal vez más fuertes que podría Dios reprochar al pueblo de Israel es que era un pueblo que no creía su palabra. Pero es fácil por ahí para nosotros decir, sí, el pueblo de Israel era así, o el pueblo de Israel era incrédulo. Pero hermanos, esa muchas veces es nuestra experiencia. Si nosotros fuésemos 100%, pero escuchen, digo, 100% personas confiadas en el Señor, seríamos muy diferentes a lo que somos. Pero ¿cuántas veces dudamos de lo que el Señor habla? Dudamos, pareciera como que lo meditamos y en definitiva no avanzamos. Estamos como estancados y no podemos avanzar. Pero por causa de dudar de la palabra del Señor. Y es un lugar tan importante que es un lugar fundamental cuando uno llega a esa experiencia. Que el Señor nos está animando y nosotros estamos dudando. Es fundamental que podamos decidirnos a avanzar y no estar dudando o quedándonos en la duda, sino que podamos definirnos, dedicarnos a avanzar. Saben que hay muchos que lamentablemente, cuando llegan situaciones difíciles, momentos complicados, hay muchas maneras, pero cualquiera sea el tipo de persecución, a veces puede ser que sea física, como nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, que los primeros cristianos eran perseguidos físicamente. Los perseguían los romanos, los encarcelaban, era algo físico. Pero en la actualidad, por lo menos en este país, nosotros no sufrimos algo así. Pero sí que hay una persecución, podemos decir, ideológica y espiritual, en todo ese sentido, en todo ese ámbito, que nos persigue, que muchas veces nos hace dudar o retroceder o nos paraliza en algunos casos. Pero el propósito del Señor es que Él siempre nos anima a poder avanzar. Su voluntad es que el pueblo entre en la buena tierra, pero que no esté dudando como les pasó a ellos y en ocasiones puede pasarnos. Decía, es un lugar especial, fundamental, donde nosotros necesitamos dar un paso decisivo, decidirnos a avanzar y a seguir al Señor. Y repito, hay ocasiones en las que sabemos que muchos vuelven atrás o retroceden o se quedan o se estancan y no dan ese paso para continuar siguiendo al Señor. Y es un paso que es decisivo para nosotros. Pero si nosotros no damos ese paso, seguramente el Señor tiene quien dé esos pasos. Por supuesto, Él quiere que lo hagamos todos nosotros también. Pero si no lo damos nosotros, otros lo van a dar. Por eso quiero leer con ustedes un versículo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, que hemos leído varias veces también, pero le quiero dar hoy este sentido. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, si el Señor le dice a los hermanos de la iglesia en Filadelfia, retén lo que tienes, pero me quiero centrar específicamente en la frase, para que ninguno tome tu corona. Yo no puedo saber lo que esperamos cada uno de nosotros del Señor, pero tenemos el ejemplo de Pablo, que él dijo, en la carta a Timoteo, él dijo, me está guardada la corona de justicia. Y él esperaba una corona. Él sabía, estaba con toda la certeza de que iba a recibir una corona de justicia. Él estaba seguro, me está guardada la corona de justicia. Nosotros deberíamos también tener esa certeza y pensar de esa manera. Saber que el Señor nos está guardando una corona de justicia a cada uno. Pero también dice, ninguno tome tu corona.
si nosotros esperamos o esperamos recibir del Señor una corona, esto es decir, esperamos poder reinar con el Señor, también necesitamos necesitamos poder percibir que nadie tiene que tomar nuestra corona. Tenemos que, podría decir, estar firmes en retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Y poder, si fuese posible en este tiempo, pero si no, aunque sea en los últimos días de nuestra vida, tener esa certeza de que hay una corona que vamos a recibir de parte del Señor. Y sin duda, yo creo que para cada uno de nosotros, y puedo decir, para cada uno de los creyentes en cualquier lugar, Dios tiene una corona guardada. Después, el tema es si esa persona la va a recibir o no la va a recibir. Pero sin duda que Dios tiene una corona. Por eso es que nadie tome tu corona. Pero para eso necesitamos poder seguir avanzando y alcanzar la plenitud de lo que es la persona del Señor. Por eso decía que es un lugar donde necesitamos dar pasos decisivos. El otro día compartía yo en alguna, creo que era una reunión de casa, hermanos, que personalmente me parece a mí que nunca he visto tantos inconvenientes, tanta lucha, tanto problema, tanta dificultad como en este tiempo. En los hermanos, entre los hermanos, en las familias. Nunca vi que yo recuerde desde que empecé en la vida cristiana, parecía todo normal, parecía que todo iba bien, parecía que no había demasiadas complicaciones. Pero en la actualidad no veo lugar que no tenga problemas. No veo, salvo algunas excepciones, no veo familias que no haya problemas. Y creo que es un tiempo en el que está sucediendo mucho eso. Y que por otra parte, el Señor permite muchas cosas, porque es una manera que Él tiene de tratarnos en este tiempo. Una manera que tiene de también poder hacer que nosotros podamos definirnos, que podamos decidir si seguir al Señor o quedarnos. Saben que para muchos las dificultades de este tiempo a veces logran hacernos, en algún caso, paralizarnos, en otros casos, hacernos retroceder y hasta en algunos casos abandonar. Por eso digo que es muy importante la experiencia del pueblo de Israel en este caso, y también es importante aplicada a nosotros, porque tenemos que saber, tenemos que entender que necesitamos dar todos los días estos pasos decisivos para poder seguir al Señor. Sabemos que ninguno de nosotros tenemos garantía hacia nosotros mismos. Hoy yo estoy hablando, no sé qué será el mañana, pero sí sé que el Señor nos llama a todos a poder seguir avanzando. Él quiere que realmente entremos en la buena tierra. Y de aquí en adelante, de este lugar en adelante, no van a quedar ya esa antigua generación que salió de Egipto, y por lo tanto la nueva generación es la que se decide a continuar. De aquí ya empiezan un camino que se hace directamente hacia la tierra de Canaán, donde estos que ahora salen de Cádiz van a entrar a la tierra, van a vencer a los enemigos y van a entrar a la tierra. Pero digo, es un paso decisivo que tienen que dar cada uno de ellos. Y siempre el Señor, decía, permite situaciones, en algunos casos tal vez vemos que son problemas, no sé cómo cada uno enfoca o toma lo que sucede a nuestro alrededor, pero digo, en algún caso también el Señor nos está, podría decir, purificando a cada uno de nosotros. Su intención es, ayer compartíamos en la reunión de casa, su intención es que poder formar en nosotros la imagen de su Hijo, poder en cada uno de nosotros transformarnos a la imagen de su Hijo. Esto es hacer de cada uno de nosotros personas que sean iguales al Señor Jesús. Esta es la obra que el Señor está haciendo en este tiempo. Y para esto utiliza todo lo que Él tiene alrededor, o lo que nosotros tenemos alrededor, aunque para nosotros a veces puede ser problemas, dificultades, todo utiliza soberanamente el Señor. Y con todo eso Él quiere purificarnos. Por eso esa relación de estos lugares de
juicio, de disciplina, de santidad. Tiene que ver con que la disciplina del Señor es para que nosotros seamos santificados. A veces uno ve que suceden cosas y en ocasiones escuchamos la frase. Alguien dice que nos suceden cosas, distintas cosas. Me estoy refiriendo a cosas, a dificultades, ese tipo de cosas, problemas, a eso me refiero. Y escuchamos la frase a veces que dice, no nos preguntemos por qué, sino para qué. Pero hermanos, creo que también tenemos que preguntarnos por qué. Porque nosotros no podemos pensar que pasan cosas y sin saber por qué suceden. Es bueno cuando suceden cosas, podemos preguntarle al Señor, ¿por qué? El Señor puede mostrarnos a dónde estoy errando, dónde me estoy equivocando, dónde estoy haciendo algo que no agrade a su corazón. Podemos preguntarnos. ¿Y para qué si el Señor quiere seguir trabajando a nosotros? Pero quiero decir, no está prohibido preguntarse por qué. ¿Por qué me pasó tal cosa? Y el Señor, si yo no lo sé, no puedo ignorar que me pasó algo y no sé por qué me pasó. Sino que el Señor me puede ayudar, me puede alumbrar y me puede mostrar por qué pasa lo que pasa. Entonces, de esa manera, yo puedo seguir avanzando. Y puedo ir entendiendo. Y si en la gracia del Señor, puedo ir cambiando aquello que a Él no le agrada. Para esto quiero leer también capítulo 2 de Hebreos. Teniendo en cuenta, hermanos, que el escritor de los Hebreos le está escribiendo a hebreos que conocían, creo, podría decir, por lo menos la mayoría conocía seguramente todo lo que había pasado en la antigüedad. Quiero decir, todo lo que había acontecido con el pueblo de Israel, porque de ahí venían ellos, de ese pueblo, eran descendencia de ese pueblo. Por lo tanto, le estaba hablando a gente que conocía lo que pasó esos 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Vamos a leer versículos 1 y 2 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hermanos, por causa de su santidad, Dios da justa retribución. Ninguno de nosotros pasa lo que le pasa y puede decir, ¿por qué me pasa si yo no lo merezco? O pensar que hago la mayoría de las cosas bien, ¿por qué me tiene que pasar algo? Sino que seguramente es retribución de algo de parte nuestra. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Podría decir, quiero que se me entienda esto, no que necesariamente hacemos algo malo con nuestros hechos, como una acción mala, pero sí que algo malo es no tener en cuenta la palabra de Dios. Algo malo es, como dice, no atendamos las cosas que hemos oído. Eso sí que es algo malo. Quiero decir, no necesariamente tiene que ser algo que nosotros hacemos en acciones, pero no atender a la palabra de Dios es realmente malo. Y quiero decir, y en ocasiones pueden pasarnos cosas por no tener en cuenta la palabra. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Podemos decir que Dios no va a hacer nada injusto, sino que todo lo que hace Él es justo. Y aun cuando retribuye, también es justo.
Me refiero cuando retribuye toda transgresión y desobediencia. Y digo, como dije, el escritor de los Hebreos está hablando a gente que conocía la historia del pueblo de Israel. Y a esas desobediencias y a esas transgresiones del pueblo de Israel se está refiriendo aquí el escritor. Pero de paso les está diciendo a esos actuales, en su momento actuales creyentes, que tuvieran en cuenta lo que le pasó al pueblo por no atender a la palabra de Dios. Y también, capítulo 3, versículos 7 a 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Pero aún así, aún después de ver tantas obras, tantas señales de parte de Dios, el pueblo, sin embargo, endureció su corazón y no tenía en cuenta la palabra de Dios. Era, como dije, y Hebreos lo resalta, era un pueblo incrédulo. Y uno podría decir, ¿era el pueblo de Dios? Sí. O podríamos decir, somos creyentes, somos una iglesia. Pero que digamos eso no quita que en ocasiones podamos ser incrédulos. Porque realmente aquel que es creyente cree a toda la palabra de Dios. Y esto podría ser un juicio cada uno particular. Yo por lo menos tengo que decir que en ocasiones me doy cuenta que soy incrédulo a la palabra de Dios. Porque cuando me afano por algo o no puedo lograr descansar en el Señor, también manifiesto que no creo que el Señor puede ser mi descanso. Por lo tanto, sé que en ocasiones también soy incrédulo a su palabra. Pero el Señor nos orienta. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y capítulo 12 también de Hebreos. Como dije, está hablando a un pueblo que conocía muy bien la experiencia del pueblo de Israel, pero les está enseñando también usando esos ejemplos. Está trayendo al presente esos ejemplos para que el pueblo pueda ver que, o pueda hacer reflejarse en lo que pasó en aquel tiempo. Hebreos 12, versículos 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y beberemos? Y el 10, sí, el 10 y 11, perdón. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por ahí tal vez algunos de nosotros creo que podemos sentirnos hasta mal, me atrevo a decir mal, cuando somos disciplinados. Sí, seguramente nos sentimos incómodos tal vez, pero siempre la disciplina, podríamos decir, no es agradable, pareciera en el momento, como dice la palabra aquí que leímos, no es agradable.
Pero, por otra parte, deberíamos apreciar deberíamos tener otro enfoque en cuanto a la disciplina. Porque si realmente Dios nos disciplina y reconocemos que Dios nos disciplina por algún motivo, entonces entendemos que lo hace porque reconoce que somos sus hijos. Porque, como dice su palabra, si Dios no nos disciplinara, y disciplinara a otros y nos dejara un margen, eso mostraría que no somos verdaderos hijos, que somos, como dice, bastardos. Pero Él justamente porque es nuestro Padre y porque nos ama, nos disciplina. Y repito, tal vez cuando uno pasa por disciplina no le sea agradable, pero deberíamos cambiar ese enfoque. Deberíamos poder alegrarnos en el Señor cuando somos disciplinados, porque eso está demostrando que Él no solamente nos ama, sino que Él es nuestro Padre. Pero dice el fin del versículo 10, o el 10 voy a leer completo: y aquellos, hablando de nuestros padres físicos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, y como a ellos les parecía. ¿Sí? Un padre físico, un papá físico, una mamá física, disciplina, sí, de la mejor manera, o por lo menos la gran mayoría intenta hacerlo de la mejor manera, pero es como a ellos les parece, la mayoría. Pero este Padre que nosotros tenemos nos disciplina para algo que es verdaderamente provechoso, y esto es que podamos participar de su santidad. Por eso es este lugar que dije, Cade significa santidad, es en el lugar en el que ellos estaban siendo ejercitados en esto, en el que estaban siendo disciplinados y en el que Dios había emitido juicio, y en el que eso es necesario para que nosotros podamos ser santificados. Pero dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y sí, eso realmente parece. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Y hermanos, por ahí uno piensa, bueno, el Señor me disciplinó, ya está, me disciplinó, como si nunca más fuera a disciplinarme. Pero aún si el Señor, si fuésemos ejercitados en la disciplina, qué bueno sería, porque eso haría que fuésemos cada vez más santos, cada vez más purificados. Por eso termina al final de este versículo, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tal vez somos disciplinados una vez y como al principio parece algo triste, pensamos, bueno, la verdad no quisiera más ser disciplinado, pero realmente debe ser un ejercicio en nosotros, el disponernos para que el Señor nos discipline, porque entendemos, o entiendo que todavía podría decir, soy muy desordenado. Es necesario que el Señor me siga disciplinando para que pueda ser cada vez más santo, más purificado. Y esto es a través de la disciplina. No hay otra manera en la que el Señor nos pueda purificar, nos pueda santificar, si no es a través de la disciplina. Gracias al Señor que Él tiene ese propósito para con nosotros. Y seguramente nosotros tenemos nuestro propio propósito y nuestro propio enfoque de nuestra vida. Pero como no nos creamos nosotros para nuestro propósito, sino que Dios nos creó con un propósito para Él, para que lo expresemos, lo representemos, para que Él sea en nosotros. Entonces, gracias a Dios por este propósito, que no nos creó para que nosotros tengamos un trabajo, una familia, una casa o alguna posesión, sino que nos creó para Él y para que podamos, con su vida nosotros podamos expresarlo. Entonces, de esto se trata justamente. Y Él lo va logrando día por día, a medida que nosotros nos disponemos y permitimos que Él nos vaya santificando, purificando, en otras palabras, disciplinando. Gracias al Señor. Amén.